Jai Prabhu, Natmirandasya Jananjana Salakaya Chakchurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto sexto, deberes prescritos para la humanidad. Capítulo 4, las oraciones Hamsaguhya de Prajapati Daksha. Maharaj Parikshit rogó a Sukadeva Goswami que le explicase con más detalle la creación de las entidades vivientes del universo. Sukadeva Goswami le explicó entonces que cuando los prachetas, los 10 hijos de Prachinavarji, entraron en el mar para ejecutar austeridades, el planeta Tierra, falto de un rey, se vio sumido en el abandono. Entonces, de modo general, crecieron muchas malas hierbas y árboles inútiles y no se producían cereales. Toda la tierra era un bosque. Cuando los 10 prachetas salieron del mar y vieron al mundo entero lleno de árboles, se irritaron mucho con ellos y a fin de corregir aquel desorden, decidieron destruirlos. De ese modo, los prachetas crearon viento y fuego para reducirlos a cenizas. Sin embargo, Soma, el rey de la luna y de la vegetación, les prohibió destruir los árboles, ya que estos son fuente de frutas y flores para todos los seres vivos. Soma, para satisfacer a los prachetas, les entregó una hermosa muchacha, hija de Pramlocha, Apsara. De esta muchacha y del semen de todos los prachetas nació Daksha. Daksha comenzó a crear a todos los semidioses, demonios y seres humanos, pero cuando vio que la población no aumentaba debidamente, aceptó la orden de Sanías y se retiró a la montaña Vindhya, donde se sometió a rigurosas austeridades y ofreció al señor Vishnu una oración llamada Hamsaguhya, con la cual el señor Vishnu se sintió muy satisfecho con él. El contenido de esa oración es la siguiente: la suprema personalidad de Dios, la superalma, el señor Hari, es el controlador tanto de las entidades vivientes como de la naturaleza material. Él es autosuficiente y posee su propio resplandor. Del mismo modo que el objeto de la percepción no es la causa de los sentidos en que percibimos, la entidad viviente, aunque está dentro del cuerpo, no es la causa de la superalma, que es su amigo eterno y que a su vez es la causa de la creación de todos los sentidos. La entidad viviente, debido a la ignorancia, tiene los sentidos ocupados en objetos materiales. Como está viva, la entidad viviente puede entender en cierta medida la creación del mundo material, pero no puede entender a la suprema personalidad de Dios, que está más allá de los conceptos del cuerpo, de la mente y de la inteligencia. Sin embargo, los grandes sabios que están siempre absortos en meditación pueden ver la forma personal del Señor dentro de sus corazones. Los seres vivos comunes están contaminados por la materia y por lo tanto sus palabras y su inteligencia también son materiales. Esa es la razón que les impide identificar a la suprema personalidad de Dios valiéndose de sus sentidos materiales. El concepto de Dios al que se llega a través de los sentidos materiales no es acertado, pues el Señor Supremo está más allá de los sentidos materiales. Sin embargo, cuando los sentidos se ocupan en servicio devocional, la suprema personalidad de Dios, que es eterno, se revela en el plano del alma. Cuando ese Dios supremo pasa a ser el objetivo de la vida, decimos que la persona ha alcanzado el conocimiento espiritual. El Brahman Supremo es la causa de todas las causas, pues él existía en el origen, antes de la creación. Él es la causa original de todo lo que existe, tanto material como espiritual, y su existencia es independiente. Sin embargo, el Señor posee una potencia denominada avidya, la energía ilusoria que induce a los falsos argumentadores a considerarse perfectos y que tiene el poder de confundir al alma condicionada. Ese Brahman supremo, la superalma, siente un gran afecto por sus devotos. Para concederle su misericordia, revela su forma, su nombre, sus atributos y sus cualidades para que ellos lo adoren en el mundo material. Sin embargo, y por desdicha, las personas absortas en lo material adoran a los semidioses, del mismo modo que el aire pasa sobre una flor de loto y se lleva con él la fragancia de la flor, o del mismo modo que el viento cargado de polvo presenta el color del polvo, la suprema personalidad de Dios aparece en forma de diversos semidioses en función de los deseos de sus necios adoradores. Aunque en realidad Él es la verdad suprema, el Señor Vishnu, Él, para satisfacer los deseos de sus devotos, adviene en diversas encarnaciones. Por lo tanto, no hay necesidad de adorar a los semidioses. Muy satisfecho con las oraciones del Señor, con las oraciones de Daksha, el Señor Vishnu apareció ante él en su forma de 8 brazos.
El Señor iba vestido con ropas amarillas y su color era negruzco. Al darse cuenta de que Daksha estaba muy deseoso de seguir la senda del disfrute, el Señor le confirió la potencia de disfrutar de la energía ilusoria. El Señor le ofreció la hija de Panchayanya llamada Ashikni, que era adecuada para que Maharaj Daksha disfrutara de la vida sexual. De hecho, Daksha recibió su nombre porque era muy experto en la vida sexual. Tras concederle esa bendición, el Señor Vishnu desapareció. Comenzamos con los textos 1 y 2. El bendito rey dijo a Sukadeva Goswami: mi querido señor, los semidioses, demonios, seres humanos, nagas, animales y aves fueron creadas durante el reinado de Swayambhuva Manu. Tú has hablado brevemente acerca de esa creación en el tercer canto. Ahora desearía conocerla con más detalle. También quisiera saber acerca de la potencia de que se valió la suprema personalidad de Dios para producir la creación secundaria. 3. Sutta Goswami dijo: oh grandes sabios reunidos en Naimisaranya, tras escuchar la pregunta del rey Pariksit, el gran yogi Sukadeva Goswami la alabó y contestó de la siguiente manera. 4. Sukadeva Goswami dijo: cuando los 10 hijos de Prachinavarji salieron de las aguas donde estaban realizando austeridades, vieron que toda la superficie del mundo estaba cubierta de árboles. 5. Debido al mucho tiempo que habían pasado bajo el agua ejecutando austeridades, los prachetas se irritaron mucho con los árboles. Con el deseo de reducirlos a cenizas, de sus bocas hicieron surgir viento y fuego. 6. Mi querido rey Pariksit, cuando Soma, que es el rey de los árboles y la deidad regente de la luna, vio que el fuego y el viento estaban reduciendo a cenizas todos los árboles, sintió una gran compasión, pues es el sustentador de todas las hierbas y de todos los árboles. Para aplacar la ira de los prachetas, Soma dijo lo siguiente. 7. Oh personas afortunadas, no deben matar estos pobres árboles reduciéndolos a cenizas. Su deber es desear la mayor prosperidad de todos los ciudadanos prayas y actuar como protectores suyos. 8. La suprema personalidad de Dios, Sri Hari, es el amo de todas las entidades vivientes y entre ellas los prajapatis. Como el señor Brahma, él como amo omnipresente e indestructible, ha creado todos estos árboles y vegetales para que sirvan de alimento a otras entidades vivientes. 9. Por disposición de la naturaleza, las frutas y las flores son la comida de los insectos y las aves. Las hierbas y otras entidades vivientes sin patas son el alimento de animales de 4 patas como la vaca y el búfalo. Los animales que no pueden valerse de las patas delanteras como manos servirán de comida al tigre y otros animales con garras. Y los animales de 4 patas como el ciervo y la cabra son, junto con los cereales, el alimento de los seres humanos. 10. Oh, ustedes, personas de corazón puro, su padre, Prachinavarji, y la suprema personalidad de Dios les han ordenado que generen población. ¿Cómo entonces pueden reducir a cenizas estos árboles y hierbas que son necesarias para el sustento de sus súbditos y descendientes? 11. La senda de la bondad que han recorrido su padre, sus abuelos y sus bisabuelos consiste en velar por el sustento de los súbditos, prayas, contando entre estos a los hombres, los animales y los árboles. Esa es la senda que deben seguir. La ira injustificada va en contra de su deber. Por eso les pido que dominen esa ira. 12. Del mismo modo que los padres mantienen a sus hijos y son sus amigos, del mismo modo que el párpado protege al ojo, que el esposo es el sustentador y protector de la mujer, que el hombre casado es quien mantiene y protege a los mendigos, y del mismo modo que el hombre culto es amigo de los ignorantes, el rey da vida a todos sus súbditos y les protege. También los árboles son súbditos del rey y por lo tanto deben recibir su protección. 13. La suprema personalidad de Dios en forma de superalma está situado en lo más profundo del corazón de todas las entidades vivientes, tanto móviles como inmóviles. Él está en los hombres, en las aves, en los mamíferos, en los árboles y en verdad en todas las entidades vivientes. Por esa razón deben considerar que cada cuerpo es una morada o templo del Señor. Con esa visión satisfarán al Señor. No deben dejarse llevar por la ira y matar a estas entidades vivientes con forma de árbol. 14. Quien investiga acerca de la autorrealización y de ese modo subyuga su poderosa ira que se despierta de repente en el cuerpo como
caída del cielo, trasciende la influencia de las modalidades de la naturaleza material. 15. No hay necesidad de que sigan quemando esos árboles, dejen que los que quedan sean felices. Por cierto, que ustedes también deben ser felices. Ahora, he aquí a esta hermosa muchacha, Marisha, que goza de muy buenas cualidades y ha sido criada por los árboles como hija suya, pueden tomarla por esposa. 16. Sukadeva Goswami continuó: mi querido rey, después de apaciguar de este modo a los prachetas, Soma, el rey de la luna, les entregó a la hermosa muchacha nacida de Pramlocha, Apsara. Los prachetas recibieron a la hija de Pramlocha, de caderas altas y bien formadas, y se casaron con ella conforme al sistema religioso. 17. En el vientre de aquella muchacha, los prachetas engendraron un hijo al que llamaron Daksha, el cual llenó los 3 mundos de entidades vivientes. Sukadeva Goswami continuó: por favor, escucha con gran atención mientras te explico cómo Prajapati Daksha, que era muy cariñoso con sus hijas, creó distintas especies de entidades vivientes por medio de su semen y de su mente. 19. Con su mente creó Prajapati Daksha creó en primer lugar todas las especies de semidioses, demonios, seres humanos, aves, mamíferos, peces, etc. 20. Sin embargo, cuando vio que no estaba generando debidamente todas las especies de entidades vivientes, Prajapati Daksha se retiró a una montaña próxima a la cordillera Vindhya y allí ejecutó austeridades sumamente difíciles. 21. Cerca de aquella montaña había un lugar muy sagrado llamado Agamarshana. En él, Prajapati Daksha realizó ceremonias rituales y satisfizo a la suprema personalidad de Dios, Hari, ocupándose en grandes austeridades para complacerlo. 22. Mi querido rey, te hablaré con todo detalle de las oraciones Hamsa Guhya que Daksha ofreció a la suprema personalidad de Dios y te contaré lo complacido que se sintió el Señor con él por esas oraciones. 23. Prajapati Daksha dijo: la suprema personalidad de Dios es trascendental a la energía ilusoria y a las categorías físicas que ésta produce. Él posee la potencia del conocimiento infalible y de la voluntad suprema y es el controlador de las entidades vivientes y de la energía ilusoria. Las almas condicionadas que consideran que esta manifestación material es todo lo que existe no pueden verle, pues él está por encima de la evidencia del conocimiento experimental. Él, que es evidente en sí mismo y autosuficiente, no ha sido causado por ninguna causa superior. Yo le ofrezco respetuosas reverencias. 24. Del mismo modo que los objetos de los sentidos, forma, sabor, tacto, olor y sonido, no pueden comprender cómo son percibidos por los sentidos, el alma condicionada, aunque vive en el cuerpo junto con la superalma, no puede entender cómo la persona espiritual suprema, el amo de la creación material, dirige sus sentidos. Ofrezco respetuosas reverencias a esa persona suprema que es el controlador supremo. 25. El cuerpo, los aires vitales, los sentidos externos e internos, los 5 elementos densos y los objetos sutiles de los sentidos, forma, sabor, olor, sonido y tacto, son solamente materia, de modo que no pueden conocer su propia naturaleza, la naturaleza de los demás sentidos, ni la naturaleza de sus controladores. Pero el ser vivo, debido a su naturaleza espiritual, puede conocer su propio cuerpo, los aires vitales, los sentidos, los elementos y los objetos de los sentidos, así como también las 3 cualidades que constituyen la raíz de todo ello. El ser vivo tiene plena conciencia de ellos, pero sin embargo no puede ver al Ser Supremo, que es omnisciente e ilimitado y a quien por ello ofrezco respetuosas reverencias. 26. Cuando la conciencia se purifica por completo de la contaminación densa y sutil, de la existencia material, cuando ya no se agita como al hallarse en los estados de sueño o de actividad, y cuando la mente no se diluye, como en el estado de susupti o sueño profundo, llegamos al estado de trance, donde desaparecen la visión material y los recuerdos de la mente que manifiesta nombres y formas. Solo entonces, en ese estado de trance, se revela la suprema personalidad de Dios. Ofrezcamos por ello respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien es visible en ese estado trascendental y libre de contaminación. 27-28. Mediante el canto de los 15 mantras
Semideni, los grandes brahmanas eruditos, expertos en la ejecución de ceremonias rituales y sacrificios, pueden extraer de la leña el fuego que se encuentra latente en su interior, demostrando así la eficacia de los mantras védicos. Del mismo modo, las personas de conciencia verdaderamente avanzada, es decir, las personas conscientes de Krishna, pueden encontrar a la superalma que por su propia potencia espiritual está situada dentro del corazón. El corazón está cubierto por las tres modalidades de la naturaleza material y los 9 elementos materiales: la naturaleza material, la energía material total, el ego, la mente y los 5 objetos de la complacencia de los sentidos, así como también por los 5 elementos materiales y los 10 sentidos. Estos 27 elementos constituyen la energía externa del Señor. Los grandes yogis meditan en el Señor que está dentro del corazón en la forma de superalma Paramatma, que esa superalma que puede ser percibida por la persona ansiosa de liberarse de la diversidad ilimitada de la vida material, se complazca conmigo. Esa liberación la alcanza verdaderamente quien se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor y logra percibir al Señor gracias a su actitud de servicio. Al Señor podemos dirigirnos por medio de distintos nombres espirituales que son inconcebibles para los sentidos materiales. ¿Cuándo se complacerá conmigo esa suprema personalidad de Dios? 29. Todo lo que se expresa mediante vibraciones materiales, todo lo que se discierne mediante la inteligencia material y todo lo que se experimenta mediante los sentidos materiales o se inventa en la mente material no es más que un efecto de las modalidades de la naturaleza material, de modo que no tiene nada que ver con la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. El Señor Supremo está más allá de la creación del mundo material, pues Él es la fuente de las cualidades materiales y de la creación, como causa de todas las causas. Él existe antes y después de la creación. A Él deseo ofrecerle mis respetuosas reverencias. 30. El Brahman Supremo, Krishna, es la fuente de todo. En última instancia, todo reposa en Él. Él es quien lo hace todo y a Él es a quien pertenece todo y a quien todo se le ofrece. Él es el objetivo supremo, tanto si actúa como si hace que otros actúen. Es el hacedor supremo. Muchas son las causas superiores e inferiores, pero Él es la causa de todas las causas. Por ello se le conoce como el que existía antes de toda actividad, el Brahman Supremo. Él es uno sin par y no tiene ninguna otra causa. Por ello le ofrezco respetuosas reverencias. 31. Ofrezco respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, que es omnipresente y posee ilimitadas cualidades trascendentales. Él actúa desde el fondo del corazón de los filósofos que defienden distintas teorías y mientras coinciden o discrepan en sus opiniones, hace que se olviden de sus propias almas. De este modo, Él crea una situación en el mundo material que no permite llegar a la conclusión. A Él ofrezco respetuosas reverencias. 32. Hay dos escuelas, los teístas y los ateos. El teísta, que acepta la existencia de la superalma, encuentra la causa espiritual a través del yoga místico. Sin embargo, el que sigue la senda del Sankhya y se limita a analizar los elementos materiales, llega a una conclusión impersonalista y no acepta la existencia de una causa suprema, sea Bhagavan, Paramatma o Brahman. Se interesa, en cambio, en las actividades de la naturaleza material que son superfluas y externas en última instancia. Sin embargo, ambas escuelas demuestran la verdad absoluta, pues, aunque sus argumentos se contradicen, tienen por objeto la misma causa suprema. Ambas tratan de entender el mismo Brahman Supremo, a quien ofrezco respetuosas reverencias. 33. La suprema personalidad de Dios, que es omnipresente, que no tiene nombres, formas ni pasatiempos materiales y cuya opulencia es inconcebible, se muestra especialmente misericordioso con los devotos que adoran sus pies de loto. Así, Él manifiesta formas y nombres trascendentales en sus diversos pasatiempos, que esa suprema personalidad de Dios, cuya forma es eterna y está llena de conocimiento y bienaventuranza, sea misericordioso conmigo. 34. Del mismo modo que el aire lleva distintas características de los elementos físicos, como el aroma de una flor
o el color de cierto polvo en suspensión, el Señor se manifiesta a través de sistemas inferiores de adoración conforme a los deseos del adorador, aunque no lo hace en su forma original, sino con las formas de los semidioses. Pero, ¿de qué sirven todas esas otras formas? Ruegan a la Suprema Persona. Ruego a la Suprema Personalidad de Dios original que satisfaga mis deseos. 35, 39 al 39. Sukadeva Goswami dijo, la Suprema Personalidad de Dios Hari, que es sumamente afectuoso con sus devotos, se sintió muy complacido con las oraciones de Daksha y apareció en aquel lugar sagrado llamado Agamarshana o Maharaj Pariksit, joya de la dinastía Kuru, con sus pies de loto posados en los hombros de Garuda, su montura. El Señor apareció en su forma de 8 brazos largos, poderosos y muy bellos. En las manos llevaba un disco, una caracola, una espada, un escudo, una flecha, un arco, una cuerda y una maza. En cada mano sostenía un arma distinta y todas ellas resplandecían con gran brillo. Vestía ropas amarillas y su cuerpo era de un color azul profundo. Tenía los ojos y la cara muy alegres. Un largo collar de flores descendía desde su cuello hasta sus pies. Su pecho estaba adornado con la joya Kaustuba y la marca de Srivatsa. En la cabeza llevaba un suntuoso yelmo redondeado y en las orejas unos pendientes en forma de tiburón. Todos estos adornos eran de una belleza extraordinaria. El Señor llevaba un cinturón dorado, brazaletes en los brazos, anillos en los dedos y campanitas tobilleras en los pies. Así, engalanado con distintas alhajas, el Señor Hari, que atrae a todas las entidades vivientes de los 3 mundos, recibe el nombre de Purushottam, la suprema personalidad más eminente. Lo acompañaban grandes devotos como Narada y los principales semidioses guiados por Indra, el rey del cielo, además de los habitantes de los sistemas planetarios superiores como Siddha Loka, Gandharva Loka y Charana Loka. Esos devotos, situados por detrás y a ambos lados del Señor, le ofrecían oraciones sin cesar. 40. En principio, cuando vio aquella forma refulgente y maravillosa de la Suprema Personalidad de Dios, Prajapati Daksha estaba muy atemorizado, pero enseguida se sintió muy complacido de ver al Señor y se tendió en el suelo como una vara, Dandavat, para presentarle sus respetos. 41. Como ríos que se llenan con el agua que baja de las montañas, todos los sentidos de Daksha se llenaron de placer. Debido a aquella sublime felicidad, Daksha no pudo decir nada, simplemente permaneció tendido en el suelo. 42. Aunque Prajapati Daksha fue incapaz de decir nada, el Señor conoce el corazón de todos y al ver a su devoto deseoso de aumentar la población y postrado en aquella actitud, se dirigió a él con las siguientes palabras. 43. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh muy afortunado Pracheta, gracias a la gran fe que tienes en mí has alcanzado el éxtasis devocional supremo. En verdad, gracias a tus austeridades unidas a tu sublime devoción, has alcanzado el éxito en la vida, has obtenido la perfección completa. 44. Mi querido Prajapati Daksha, tú has realizado enormes austeridades pensando en el bienestar y el crecimiento del mundo. También yo deseo la felicidad de todos los seres de este mundo. Por esa razón, estoy muy complacido contigo, que te esfuerzas por satisfacer mi deseo que el mundo entero goce de bienestar. 45. El señor Brahma, el señor Shiva, los Manus y todos los demás semidioses de los sistemas planetarios superiores, junto con ustedes, los Prajapatis que están aumentando la población, están trabajando para beneficio de todas las entidades vivientes, así como expansiones de mi energía marginal, son encarnaciones de mis diversas cualidades. 46. Mi querido Brahmana, la austeridad en forma de meditación es mi corazón. El conocimiento védico en forma de himnos y mantras constituye mi cuerpo. Y las actividades espirituales y las emociones extáticas son mi verdadera forma. Las ceremonias rituales y los sacrificios, cuando se llevan a cabo correctamente, son los miembros de mi cuerpo. Mi mente está situada de la invisible y buena forma que se deriva de las actividades piadosas o espirituales, y los semidioses que cumplen mis órdenes en distintos campos son mi alma y mi vida. 47. Antes de la creación de la manifestación cósmica, solo existía yo con mis potencias espirituales específicas.
La conciencia permanecía aún en estado no manifiesto como la conciencia de un hombre durante el sueño. Yo poseo potencia ilimitada y por ello se me conoce como ilimitado y omnipresente. A partir de mi energía material, dentro de mí apareció la manifestación cósmica y en esa manifestación universal apareció el principal de los seres, el Señor Brahma, que es la fuente de quien tú procedes y que no ha nacido de madre material alguna. 49:50. Inspirado por mi energía, el Señor Brahma, Swayambhu, el Señor del universo, estaba tratando de crear, pero se consideró incapaz de hacerlo. Entonces, siguiendo mis instrucciones, se sometió a unas austeridades enormemente difíciles. Gracias a esas austeridades, el gran Señor Brahma pudo crear a 9 personalidades, tú entre ellas, para que le ayudaras en las funciones de la creación. 51. Oh mi querido hijo Daksha, Prajapati Panchayana, tiene una hija llamada Ashigni que yo te ofrezco para que la aceptes por esposa. 52. Ahora únanse en una relación sexual como hombre y mujer. De ese modo, mediante la vida sexual, lograrás concebir cientos de hijos en el vientre de esa muchacha y de ese modo aumentarás la población. 53. Serán padres de muchos miles de hijos, quienes también quedarán cautivados por mi energía ilusoria y se ocuparán como tú en la vida sexual. Sin embargo, por mi misericordia, también ellos podrán presentarme ofrendas con devoción. 54. Sukadeva Goswami continuó, después de pronunciar estas palabras ante Prajapati Daksha, la suprema personalidad de Dios Hari, el creador del universo, desapareció de inmediato como si hubiera sido un objeto percibido en un sueño. De esta manera termina el capítulo 4. Che Prabhu, Haribol. Haribol, Prabhuji. Haribol, devotos, devotas. Creo que Prabhu Rangapuri está en alguna actividad ocupado, por eso me pidió que leyera este capítulo. Entonces, los que ya nos queda muy poco tiempo, se va a cortar automáticamente. Entonces, los que tengan alguna pregunta, y de hecho, creo que había varias preguntas, por lo menos en lo que me concierne, especialmente es la parte en la que dice que los seres humanos, que los hombres pueden comer carne, que es bastante contradictorio con lo que hacemos regularmente. Entonces, junto con eso, y hay otras preguntas que tengo pendientes, mañana seguramente Prabhu Rangapuri podrá absolver las mismas. Okay. Mis respetuosas reverencias, Dandavas Pranams para todos. Vanchakalpa Hare Krishna, hasta mañana. Ya, y Prabhu Deita, gracias a todos los devotos, Haribol. Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu Advaita, Dandavas Pranam.